Aquí estábamos comentando el fin de semana. Gracias, con Israel Zamora de Morena. ¿Cómo estás, Israel? Muy bien, bonita semana para todas. Gracias. Emilio Álvarez y Casa de Somos México. ¿Cómo estás, Enrique? Emilio, muchas gracias. Yo tengo un problema de personalidad. Perdón. Buen día, buen lunes, buen arranque de semana. Me distrajiste con tus aventuritas del fin de semana. Mis aventuras. Y bueno, esperando a Jorge Triana, vocero del PAN, porque hoy se excusó Rubén Moreira, que siempre nos acompaña los lunes, porque tenían una reunión del PRI. Código rojo. ¿Qué será? Sí, ¿No sabes nada? No sé nada. Yo me enteré aquí. Que todos al cuartel, ¿no? Que todos a una reunión y tal. Bueno, pues ya nos enteraremos. La presidenta Claudia Sheinbaum está viajando en este momento a Canadá, a un viaje al que le va a invertir horas y horas, porque se fue en vuelo comercial, Emilio. Chucha. Y Pero, eso... Pero pues sí, el Estado Mayor. Ahí lo estamos viendo, mira, ya casi a la mitad de la primera, porque va a Vancouver, ¿no? Sí. Escala, por supuesto. Pues no hay directo. Y luego de ahí se va. Sí hay directo. ¿A Vancouver? Sí, mira, chécamele. Probablemente tienes razón. Sí. Mira, aquí yo estaba buscando ahorita y yo pienso que yo viajé. Bueno, X. Entonces, y luego de Vancouver se va a Alberta y el cansancio brutal, ¿no? Diría el clásico, pero qué necesidad. ¿Qué necesidad, de jefa de Estado. Israel? ¿Por qué? Pues es precisamente el cambio de paradigmas que se está dando con este gobierno. Quiero decirte que a mí me tocó una experiencia con ella. Ella todavía acababa de ser jefa de gobierno, acababa de pedir licencia. Tuvimos un viaje a Tamaulipas. Yo estaba en la sala de espera y de repente la vi llegar sola, prácticamente con su secretaria, nada más, solita. Y creo que eso está bien, porque antes había toda una parafernalia que rodeaba a los políticos con elementos de seguridad que eran a veces innecesarios, con todo un séquito de personas, de presupuesto, y repito, mucho era parafernalia. Y yo la vi llegar sola a ella, llegó incluso cuando le pidieron su boleto, la chica que le pide el boleto pues, se dio cuenta hasta ese momento que era ella, sola, en un vuelo comercial como cualquier otro mexicano. Creo que habla bien. Ahora, es la jefa del Estado. Otro mexicano, es la presidenta de México. Y nosotros la respetamos mucho, pero creo que es bueno que se mande ese mensaje de que se acabó con ese, en donde los políticos vivían una realidad que era ajena a nuestro país. El principio que decía el presidente Andrés Manuel de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, creo que esto es un cambio de esos esquemas que había antes. Eso es demagogia dura y pura. Porque el problema es que ella tiene una responsabilidad distinta a la de cualquiera de nosotros. El tiempo que ella pierde en una condición de poca comunicación y poco trabajo significa tomar menos decisiones, significa dar menos directrices. No es cualquier ciudadana. Por supuesto tiene los mismos derechos y libertades, pero sus responsabilidades son diferentes. Segundo, no cualquier persona viaja en avión en este país. Por eso esto es demagógico y falso. El tema de una funcionaria de Estado de esa magnitud, pues tiene que estar protegido y tiene que tener condiciones. Para eso tiene el Estado Mayor, que dicen que ya no existe, pero ahí está la Guardia Nacional por lo menos, pues condiciones y aviones. ¿Por qué los generales? ¿Por qué el secretario general no viaja en aviones privados? Pues por su función. En aviones públicos. En aviones públicos, perdóname. ¿Y por qué el secretario de Marina no lo hace? ¿Por qué el procurador no lo hace? Por su responsabilidad. Y necesita la presidenta o una jefa de Estado viajar con gente para tomar decisiones. Eso es un populismo barato. Necesitamos una representación que eficientice su tiempo. ¿Quiere mandar mensaje de austeridad? Hay 1000 otras formas de mandarlo a Israel. Pero la verdad de las cosas es que su responsabilidad, el peso de su firma, implica una condición distinta por su cargo. Evidentemente para este tipo de viajes hay todo un análisis de seguridad que realiza el equipo, entonces tampoco es que esté viajando de manera improvisada y sin que se hayan hecho análisis de todas las variables que podrían presentarse durante el viaje. Entonces sí hay un análisis previo. ¿Cómo controlas a los pasajeros? Pues ya le pasó a López Obrador, cuando empezaron a gritar, mejor ya se fue con aviones militares, ¿no? Pues con toda razón, porque no es que le caiga bien a todos un mandatario, una mandataria, y hay tensiones, y hay conflictos. Ya si tienes el estrés de tu vida, que mañana vas a ver el impredecible de Donald Trump, ya vas con
Híjole, pues yo pienso que con muchos nervios. Hombre, en un avión del Estado Mayor puedes tener la reunión con el canciller, puedes tener la reunión con el secretario de Economía, ¿qué es lo más nuevo? con el asesor, dime cómo está, a ver cómo estuvo las manifestaciones todos en todo Estados Unidos. Se reúne Déjame meter una siesta para no llegar acá toda con el todos jet los lag, días, ¿no? Desde muy temprano se reúne con todo su gabinete la presidenta y innecesario, entendemos que haya... Es un buen marco para te prometo que no es una cosa de privilegios. Es un buen marco para este comentario, porque es que luego hay cosas que no guardan proporción. La semana pasada nos decía aquí Israel que ir a la Organización de Estados Americanos era malísimo. Mira esta foto. Ah, sí. Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dice las letras que dice el nombre del edificio, por favor? Me iba a quemar. Se la arrebataste. A ver, aquí está Organización de Estados Americanos, está López Obrador. Ackerman y Netzaí Sandoval. John Ackerman. El 15 de marzo de 2017. Esta es la falacia de Morena. Cuando se acude a las instancias internacionales, cuando eran oposición, se podía. Pero ahora que son gobierno, no se puede. Es indebido, es malo, está lleno. Esa es la falsedad. Este personaje fue a la OEA. Este personaje. Bueno, ahora... Aquí está. Y ahora no se puede, ¿eh? No se debe. Oye, ¿quieres denunciar que hubo elecciones de narcoestado? No se puede. Oye, ¿quieres denunciar que hubo una elección judicial fraudulenta? No se puede. Son los compromisos del Estado mexicano, porque ellos sí pueden. Y la oposición no. Cuando eran oposición sí lo hacían. Primero hay que contextualizar la foto, hay que ver en qué momento fue, qué fue a hacer. 2017, si lo recibió, si lo recibió como a ustedes en privado el secretario general de la OEA, ahí no se ve el secretario general de la OEA en fue privado. A la OEA. Como si ocurre. Fue aquí a la Comisión Interamericana y justo para denunciar a Donald Trump, ¿no? A Trump y a Peña. Ajá. Pero no a tener reuniones privadas, que eso es lo que yo decía ¿se vale la semana o no pasada. Se vale? ¿Reuniones, ¿se vale o no se vale? Hay diferencia entre, ¿se vale o no ir a la OEA? Los organismos multilaterales. ¿Se vale o no se vale? Ese es el tema. Es que ustedes no entienden lo que significa la construcción de la defensa de tus derechos que te da la Constitución. Es un derecho constitucional, Israel. Sí, y ese es el pensamiento fascista. Ustedes dicen, ¿quién y cómo puede ejercer sus derechos? Como lo hicieron solo los presidentes de los partidos, como lo mencionamos hasta en más de una ocasión en el caso de Alito Moreno. de 2022. Voy con Jorge. Jorge Triana, bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días, estimada Azucena. ¿Cómo estás? Querido Emilio Israel. Muy bien, muchas gracias. Escuchándolos con atención. Y bueno, a ver, yo tengo un dato adicional al que está presentando en este momento Emilio. No solo es esa fotografía. El día 7 de junio del año 2018, Andrés Manuel López Obrador salió a presumir, adivinen qué, el reporte de la OEA después de haber vigilado la elección en la que él mismo ganó. Exacto. Y dijo que era reporte decía que era una elección limpia, lo cual fue, que era una elección ejemplar, lo cual fue, y salió a presumir un reporte que ahora sus simpatizantes denuestan. Entonces, eso me parece muy ilustrativo. Y sí se reunió también en corto con el titular, con Almagro en su momento. Él mismo lo anunció, cabildearon una serie de cuestiones. ¿Por qué está con esa fotografía con Netzaí Sandoval, sobrino de la exsecretaria de la Función Pública, ¿no? Porque creo que es hermano de Irma Heréndira Sandoval. Está ahí porque Netzaí Sandoval estaba llevando un litigio para poder acusar supuestamente por crímenes de lesa humanidad al gobierno de México en su momento, y tuvieron una reunión con Almagro, y tuvieron varias reuniones para cabildear ese asunto. Por cierto, Netzaí Sandoval terminó trabajando, adivinen dónde, en la Suprema Corte, y adivinen con quién, con el ministro Saldívar. Ahora, aquí el tema es lo que es privilegio en la oposición, no es privilegio en mí, ¿sabes? Entonces, la presidenta Claudia Sheinbaum habló también de la Organización de Estados Americanos de los Observadores del Poder Judicial, destacó una opinión de una de las observadoras diciendo que la elección había sido buena y etcétera, etcétera, pero luego cuando sale el reporte de la organización diciendo que no, que esto no se debe aplicar en ninguna parte del mundo, por favor, se molestan con la OEA. Bueno, nosotros habíamos dicho, yo había en esta mesa hace 15 días, había mencionado que era parte de una estrategia. La OEA, habíamos dicho, se constituyó
como un elemento, una herramienta de Estados Unidos, yo lo mencionaba como su antecedente, para evitar la influencia soviética en América. Híjole, y eso obligó... En la Guerra Fría, no. Es que en la ese Guerra es el origen. Ese fue el origen de la OEA. Yo solo estaba contextualizando. Y después lo que yo estaba mencionando es que en los últimos años la OEA comenzó, a través de su secretario general en ese momento, que era Almagro, a fortalecer a la derecha en América. Eso nadie lo puede negar. El tema es que ustedes lo que nosotros solo avalan decíamos a es los que organismos internacionales cuando les dan la razón. Cuando el organismo internacional dice algo bueno el gobierno, entonces hasta en la mañanera le aplaudan. Cuando hay una crítica, por ejemplo, de los organismos de derechos humanos, los salen a atacar. Lo que Morena y incluso el presidente Andrés Manuel sostuvo es que hace falta una reforma que haga que la Organización de Estados Americanos realmente represente los intereses de todos los países y no solo mayoritariamente la presidenta ya dijo que no nos vamos a Unidos. salir de la OEA. No, y está bien. Lo que México ha pedido, pero lo que también México la ha lógica. insistido. Pues es que son bananeros. El gobierno de Monera es bananero. No, lo que pasa es que la OEA no podemos decir que es un organismo perfecto. Y debe haber una reforma, que es lo que ha sostenido México. Tampoco el gobierno de no México. no puede llamarse Organización de Estados Americanos cuando excluyes a países como Cuba. Puedes estar muy en contra, nadie dice que no, nadie te está obligando. ¿Sabes que Cuba se autoexcluyó? Ahí hubo una expulsión de Cuba. ¿Sabes que Lula pidió el regreso? ¿Estás enterado? Mira, es que Israel, México también lo ha solicitado. La ignorancia da licencias extraordinarias. Pero México ha insistido, México ha insistido en que se permita nuevamente la integración de Cuba en la organización. Venezuela se fue, Nicaragua se fue, ellos se van, Israel. O sea, mira, puedes estar expulsaron a Cuba de la OEA. Se expulsó y se le reinvitó. ¿Sabes quién? Lula lo invitó. Lula lo invitó de nuevo. Tienes razón, cuando la tierra estaba caliente en la Guerra Fría, carnalito. Pero ha evolucionado la vida. Cuesta menos el verano, Chedraui. 45 minutos y bueno, pues el día de ayer el Instituto Nacional Electoral pues decidió darle validez a la elección del Poder Judicial, entregó las constancias a ministros y ministras electos, a pesar pues de que casi todos coincidieron en que los acordeones entregados por Morena coincidían en el 80% con los resultados. Esto dijo el consejero Arturo Castillo. Con esto, iniciará la etapa de resultados de una elección enorme, compleja, organizada en condiciones adversas, con un marco normativo incompleto y contradictorio, sin dinero y sin tiempo, pero finalmente ejecutada con el profesionalismo y la confiabilidad que pudieron dar los 30 años de experiencia de este instituto. Fue la elección posible, no la elección perfecta. La cantidad y novedad de cargos a elegir, la complejidad de las boletas y el número reducido de casillas probablemente afectaron la participación ciudadana. También la falta de recursos para acelerar el cómputo y para implementar conteos rápidos o un programa de resultados preliminares abonó a la incertidumbre y una legislación incompleta y restrictiva que no previó mecanismos de revisión y vigilancia efectivos, sentó las bases para múltiples especulaciones, la mayoría de ellas infundadas. Estos son aspectos fundamentales que deberán corregirse para una elección futura, tanto en sede administrativa como en el Congreso de la Unión. ¿Debió invalidar la elección el INE, Jorge Triana? Pues evidentemente que sí. Bueno, es una elección que fue fraudulenta de origen y que en su desarrollo se fueron acumulando más anomalías todavía. Nunca en la historia, nunca habíamos tenido un voto dividido en el Consejo Nacional del INE para la validación de una elección. Ojo con esto, nunca en la historia. Y la votación no fue abrumadora, fue 6 votos contra 5. Es decir, fue una votación dividida. Y los resultados, bueno, están a la vista de todos, caray. Para empezar, una elección donde no podemos decir que hubo una voluntad ciudadana expresada en urnas, porque fue la voluntad del acordeón lo que se expresó en las urnas. Se estuvieron repartiendo, hay denuncias incluso de carácter penal, de que fue el propio gobierno en muchas partes del país, incluyendo la Ciudad de México. Yo presenté a la Ciudad de México, quien estuvo distribuyendo esos acordeones. No eran apuntes de los ciudadanos orgánicamente, eran simulaciones de boleta impresas, mandadas a hacer en offset, ¿no? Hubo, por supuesto,
acarreo de votantes debidamente validado, a pesar de que muy poca gente acudió a votar. El resultado del acordeón quedó plasmado casi íntegramente en el resultado final y sobre todo, bueno, pues tenemos un resultado que es lo más lamentable de todo, donde el 100% de los integrantes de la Suprema Corte son militantes de Morena o que trabajaron en un gobierno de Morena, y el 100% de los integrantes del Comité de Disciplina Judicial, lo mismo. Entonces, bueno, pues creo que el precedente es nefasto, una votación dividida para algo tan sencillo, ¿no? Emilio, ¿debió el INE haber anulado la elección o invalidado, o eran más las consecuencias, mayores las consecuencias de hacerlo? Mira, el INE tenía evidencias y elementos suficientes para anularlo y para no aprobar la validez de la elección. Como bien dice Jorge, la votación de este tipo de elección no tiene precedente. 6-5 quedó. Y el bloque de consejeros que son muy cercanos o dúctiles a Morena decidieron aprobar en bloque. La verdad, Guadalupe Tadei, Norma de la Cruz, Jorge Montaño, Rita Bell, Uquibe Espadas, Carla Humphrey. Y eso, la verdad es que da mucha pena, porque el origen del Poder Judicial nuevo está manchado de origen. Hay una ilegitimidad y hay un conflicto a quien va supuestamente a aplicar la legalidad de este país. Segundo, es la mejor manera de construir conflictos. O sea, si creen que porque 1 de cada 10 votó por ellos, el pueblo decidió, pues es una falsedad. Hay una falla de origen. Es como cuando construyes una casa y los cimientos están mal, porque no le pusiste buena calidad, porque los albañiles estaban borrachos, porque el arquitecto nunca llegó, porque hizo mal los planos, porque le pagó una lana al supervisor. Literalmente, el diseño de ese nuevo edificio tiene una falla de origen. Y termino. ¿Debieron tumbar la construcción? Claro que sí. Es que en realidad lo que resulta muy peligroso, y por eso yo hablaba la semana de este pensamiento fascista, es tomar el control de los 3 poderes a como dé lugar. El haya sido como haya sido atómico. Bien. Morena ha decidido el secuestro del Estado. ¿Qué dices, Israel? No, yo creo que el INE consideró que no había los elementos suficientes para anular la elección. Eso fue lo que se determinó ayer por la mayoría de los consejeros, y también, hay que decirlo, sí se reconoció que en algunas había habido ahí más del 100% urnas embarazadas de los votos. y eso debe de ser sancionado. Nosotros mismos hemos buscado que esta elección sea un ejemplo, porque precisamente sabíamos que iba a estar bajo un escrutinio, bajo una narrativa de la oposición que ha tenido desde que se presentó la propia iniciativa, y por eso se buscaba que fuera lo más transparente posible. Entonces, estos casos extraordinarios que consideraron, 800 casos, un poquito Casillas, más, eso debe de determinarse e incluso sancionarse e investigarse. Pero eso no mancha toda la elección. Ahorita comentaban el reporte que presentó quien encabezaba la comitiva de la OEA, que dijo, sí, efectivamente se manejaba el hecho de acordeones, pero en los que nosotros constatamos, en lo que ellos, los observadores, vieron, es que no fue determinante o eso no fue el uso generalizado. Sí, eso fue en un reporte que hizo ¿Es bueno o malo horas el después. De la OEA? No, yo estoy tomando lo que dijo el reporte Azucena hace un momento. Entonces ahí decía, los acordeones, según ellos, no fue pero el INE decía 80% de coincidencia. Sí, pero eso no puede atribuirse necesariamente a los acordeones. O sea, Israel, que haya habido una coincidencia. Por ejemplo, el claro ejemplo es el presidente Hugo Aguilar, que queda como ministro presidente de la Suprema Corte, no estaba contemplado en los acordeones. Sí, claro que sí. Por el amor. Todos los acordeones. Todos estaba. Hasta en el de Celso Piña venía. Hasta en el acordeón de Celso Piña venía. Entonces, por el amor de Dios. Aquí lo que nosotros hasta en el que tocaba Cepillín. No puede ser. Independientemente de eso. No, es que Israel, de veras, no llegue lo obvio. Permíteme. Déjame nada más Azucena trae su acordeón para verificar. Claro que sí, porque a mí también me tocó. Pues sí, aquí está, mira. Bueno, ahí pero ese no era el bueno. Ese no era el bueno. El tema es que lo que se determinó no fue este uso de los acordeones determinante en el resultado. Eso es lo que nosotros sostenemos. ¿Ustedes o la OEA?
También la OEA fue lo que dijo. La OEA claro no que dijo sí, eso. yo les puedo presentar ahorita en lo que vaya el debate una declaración que hubo horas después de quien encabezaba la comitiva de la OEA. Al que descalificaste, el canciller. Si nos dices quién y lo buscamos claro acá, por supuesto. Mira, lo que es un hecho es que esta elección, por eso ayer se hablaba, hubo votaciones con el más de 100%, hubo boletas con la misma caligrafía, hubo boletas que nunca se doblaron y se llaman boletas planchadas. Y hubo todo un aparato de Estado con recursos públicos que además demuestra un entendimiento tan particular. No hay para medicinas, pero sí hay para acarreos. No hay para seguridad, no hay para becas, no hay para que los estudiantes de medicina de la Universidad del Bienestar tengan su estancia. Pero para los acordeones hay todo el dinero. Es decir, este es un gobierno voraz de poder que incumbe su responsabilidad con los ciudadanos. Y se dan baños de pureza diciendo el pueblo votó. 9 de cada 10 repudiaron esta elección. El pueblo habló y la elección rechazó. Eso es lo que tendrían que estar honestamente diciendo. Bueno, a ver, aquí hay algo muy importante. El solo hecho de que se haya debatido la legalidad y la validez de la elección en el seno del Congreso, del Consejo General del INE, ya es gravísimo. El solo hecho de que antes eso no sucedía. Nunca. Y esto se explica en lo que sí dice el reporte de la OEA. ¿Qué dice el reporte de la OEA? Que se violaron todos los protocolos de seguridad de una elección, los protocolos mínimos de seguridad. ¿Cuáles son estos? Los que tienen que ver con equidad, los que tienen que ver con que haya piso parejo, los que tienen que ver con seguridad, los que tienen que ver que haya visores para poder hacer el conteo de los votos, que haya transparencia. México era ejemplo mundial en eso y se violentaron todos esos protocolos en este momento. Hubo casillas donde hubo más votos que votantes. Eso es realmente increíble. Y lo que está diciendo Tadei al final, al momento que dice que es válida la elección, por eso está muy enojada ayer por las intervenciones de sus compañeros, ¿no? Está muy, muy enojada. Digo, faltó un poquito menos para que les echara un adjetivo. Pero ella lo que dice es, sí hubo un montón de anomalías, pero no tantas, ¿no? O sea, sí, y eso... sí hubo un montón de anomalías, no lo había dicho ningún presidente del Consejo General del INE. Jamás, ni cuando ganó Claudia Sheinbaum, ni cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, nunca. Eso es una mancha terrible con lo que estamos viendo en este momento. En la elección. Un precedente, pues grave, ¿no? Sí, claro. Porque ya se vale todo. O sea, 2027, ¿qué vamos a hacer? 2030, ¿qué va a pasar? Israel. O sea, cada quien puede imprimir sus acordeones y repartirlos. Recordemos, esta fue una elección extraordinaria. Es la primera en la historia. No hay un antecedente incluso en el mundo de algo similar y era evidente que va a haber reformas como lo ha habido no solo en esta elección. Todas las elecciones, prácticamente después de que se realiza una elección, se observan cuáles son las áreas que se pueden mejorar y eso deriva en reformas. Entonces, lo que nosotros creemos es que evidentemente hay muchos puntos que se deben ahora, y lo decía bien ayer el consejero, respecto de que hay que hacer modificaciones a cuestiones administrativas y también legales. Entonces, evidentemente, para la elección del 27 se tienen que cuidar muchas cosas, incluyendo ser más claros en cómo pueden participar o cómo pueden realizar la campaña los propios candidatos, que era algo que muchos había incertidumbre. Hay otro dato muy interesante. La cantidad de votos nulos y la cantidad de votos no usados no tiene precedente. 3 millones, es decir, 3.4 millones. 10%, no, 23%. Es decir, no solo no votó la mayoría de la gente, sino mucha de la gente que votó en el entendimiento que era una obligación ciudadana fue y anuló. Y por eso es que esos mensajes que tienen que ver con la legitimidad a Morena no le importan. Y eso lo que hace es deteriora la calidad de la democracia. Lo que concluye la OEA es así. La misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región y da una elaborada explicación de por qué eso sucede. Y en este caso lo que no puede hacerse a un lado es que hubo una elección de Estado. La presidenta un día y otro también se metió, los secretarios de Estado, los gobernadores, los presidentes municipales. Eso es un fraude orquestado. Un dato rapidísimo. Al regresar, sí. Okay. Gracias, volvemos. De la mañana en punto. A ver, para terminar con este tema de la elección al Poder Judicial, la Suprema Corte o el Tribunal tienen alguna posibilidad, posibilidad legal para echar atrás la elección o no. Sí la tienen,
Y nosotros estamos, cuando digo nosotros, digo Somos México y otras organizaciones, vamos a hacer, acompañando a juzgadores que fueron y juzgadoras que fueron candidatos, vamos a interponer antes del jueves una serie de denuncias, porque la batalla jurídica política la vamos a seguir adelante, vamos a pedir la nulidad. Nos parece y debe quedar absolutamente claro que no se puede normalizar los abusos, ni el fraude ni la gandalla. Y si esta batalla tiene que salir fuera de México, así lo vamos a hacer en las instancias internacionales, porque lo que viene es una etapa absolutamente autoritaria para el futuro de México. El control de los tres poderes por parte de casi un grupo vinculado a la delincuencia es muy grave y no podemos permitir que eso sea normal. Vamos a dar la batalla jurídica, política y organizativa. ¿Esperan algo de la Suprema Corte o del Tribunal, Jorge? No, mira, a ver, hay que ser muy claros aquí. Pues ante quién se va a impugnar, ¿no? Tendría que ser ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el mismo tribunal que le regaló la sobrerepresentación al oficialismo y a través del cual lograron sacar la reforma que derivó en esta elección. Miren, la realidad es que aquí hay un veredicto ciudadano muy claro que le dio la espalda a esta elección. Quizá en un principio estaban a favor de que hubiera una renovación del Poder Judicial, pero viendo tantas anomalías se dieron cuenta de que no era procedente. Un dato que me parece muy, muy contundente: en Veracruz, donde se eligieron alcaldes, hubo 49% de participación para alcaldes, pero para el Poder Judicial solamente 14. Eso quiere decir que 1 de cada 3 personas que entraron a esa casilla votaron para alcaldes, voltearon a ver la mesa del Poder Judicial y dijeron no, deliberadamente no voto. Y 1 de cada 3 personas que entraron a votar para el Poder Judicial o anularon su voto o lo dejaron en blanco, y habrá que ver cuántos de esos fue un recadito Fernández Noroña, ¿no? Que creo que fue un alto porcentaje. Muy popular la mamá. Muy popular su familia, sí, ¿no? En esa elección. Entonces fue un mensaje ciudadano clarísimo. Yo entiendo que un alto porcentaje de la gente que no votó lo hizo porque estaba confundida, desalentada, no había incentivos, lo entiendo, pero también hubo un alto porcentaje que lo hizo como rechazo, como manifestación de rechazo a una elección que es fraudulenta de principio a fin. O sea, para que nos quede claro ahí, la siguiente instancia para tratar de anular esta elección es Suprema y luego Tribunal. El Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación. Puede haber vías de amparo que también puede dar a la Suprema Corte. Hay la vía electoral y la vía del amparo. Dos cosas legales, ¿no? Rápido, ¿no? Para que entendamos esto. El Tribunal Electoral es un tribunal de última instancia, ya no se puede escalar más, esto no puede llegar a la Corte, hasta ahí se va a llegar. Entonces tendría que ser ante instancias internacionales, una vez agotadas las de aquí. Los partidos políticos no pueden recurrir la elección, no se puede impugnar. Y la Suprema Corte, obviamente, que decide el futuro de la elección, pues es la que tenemos ahorita encabezada por Norma Piña. Si resolviere antes del 31 de agosto. ¿Que tendría que? Tendría que, yo diría que tendría que. Israel. Bueno, decir nada más para concluir con lo del comunicado de prensa, es un boletín del 195 que emite el INE el día 2 de junio, en donde está haciendo mención de este informe que yo les comentaba, en donde dicen prácticamente los que observaron de la OEA, el uso de acordeones para inducir al voto es un delito. Está claro para la misión que inducir al voto a través del uso de estas herramientas, conocidas como acordeones, es un delito electoral, agregó Katia Uriona. Y luego dice, además, refirió que en el recorrido que hicieron por casillas seccionales no se pudo constatar una distribución intencionada o masiva sobre estas guías de votación, pero aseguró que observaron a personas electoras con sus notas personales. Es decir, eso es lo que está diciendo la jefa de la misión. Katia. No. Heraldo Muñoz fue el jefe de la misión. El canciller de Chile. Nada más no te confundas, carnalito. Esa es una persona que buscaron cercana. Es parte de una delegación. Es parte de una delegación, pero eso no representa el informe de la misión. Entonces, decir nada más que eso fue lo que los observadores pudieron constatar. Katia dijo, ella es observadora. Una observadora. Ese no es el informe de la misión, carnal. Ese no es el informe de la misión. Ese era el punto. Ahora, respecto de la intervención del Tribunal Electoral, por supuesto que se pueden agotar todos los medios y nosotros creemos que el tribunal va a decidir así. Respecto de va a decidir así porque es lo legal, es lo que aplica, es lo constitucional, no hay elementos para determinar la nulidad. Eso es lo que observó el INE, la mayoría de los consejeros, y eso es lo que estamos seguros va a observar también el Tribunal la mayoría Electoral. por uno, ¿no? La mayoría por uno. Sí, algo inédito en la historia del país. No integrado completo porque Morena no quiso integrarlo completo. ¿Qué esperamos del G7 y de la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum? Aunque me dicen que sí la acompañó el secretario de Seguridad. ¿No?
Sí, porque bueno, es que estuvo aquí la semana pasada y nos dijo que no, pero siempre sí. Fue el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, Juan Ramón de la Fuente, Relaciones Exteriores y ¿quién más? Bueno, ahorita me dicen, ¿qué sería exitoso? Además de ver a Trump, que no nos humille, que no trate mal a la presidenta, como es su costumbre. ¿Qué esperaríamos de la visita, del encuentro de mañana? Ojalá se logre el entendimiento para la renegociación del TEMEC y se arme una ruta donde se acuerde que se va a revisar el TEMEC. Ojalá se logre una ruta para poder conversar el tema de los aranceles y los temas de la población. Ojalá haya condición para contener las irresponsables e imprudentes declaraciones del presidente del Senado. Y ojalá haya un mecanismo donde se salvaguarde los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. Y que se refrende el principio de la democracia, porque lo que estamos viendo acá es que los gobernadores locales de Morena, trogloditas en Puebla y en Campeche, está cañón. O sea, yo decía el pensamiento fascista de la semana pasada, ahora toma forma en leyes en Puebla. La tipificación del delito, de veras es una cosa patética lo que está pasando en Puebla. Ley que busca sancionar a aquellas personas que a través de medios digitales insulten, injurien, ofendan, agravien o vejen a otra persona. Aquí cabe cualquier cosa. Hablé con la presidenta de diputados del Congreso y dice, no, es para proteger a mujeres, niñas, jóvenes, adolescentes. Ojalá que Claudia Sheinbaum refrende desde allá que estas cosas son inaceptables. Sí. Lo de Campeche, ahora le van a quitar una casa de Infonavit de un periodista. Es de veras el gobierno despótico. Y también pasó en Tamaulipas, cuando censuraron a Héctor de Mauleón y al Universal. ¿Qué les pasa? De veras, el pensamiento fascista toma forma. Y todavía no ponen a sus jueces. Ojalá Claudia Sheinbaum mande el mensaje, para mí, importantísimo, decir, oigan, pasamos del prohibido prohibir a censurar en los estados que gobierna Morena. Al prohibido hablar. ¿Qué les pasa? Al prohibido hablar. A ver, Israel, Campeche, Puebla, Tamaulipas. Bueno, lo de Puebla, que es lo que está refiriendo Emilio, ahorita con el tipo penal, evidentemente es algo que se tiene que analizar. Morena está en contra de prohibir la libertad de expresión. O sea, ese es uno de nuestros principios. El propio movimiento se benefició de la libertad de expresión, que no había en ese momento, pero siempre la ejerció porque era un derecho que nosotros reconocíamos como inherente. Pero sí había mucha censura en ese momento, ya lo hemos platicado también en esta mesa. Se van a realizar mesas. Yo escuchaba lo que te decía la presidenta del Congreso de Puebla y creo que sí es importante que se tipifique porque también es una realidad. Hay violencia política de género. Creo que está muy, ya hay precedentes que pueden ayudar a delimitar bien el tipo penal. Sin embargo, creo que sí es riesgoso. O sea, yo sí veo un riesgo porque el tipo penal efectivamente creo que no quedó con el texto apropiado y deja abierto porque dice ofensas y algunas otras palabras que pueden ser muy ambiguas y que un ministerio público que no necesariamente representa los intereses del gobierno porque hay una independencia puede malinterpretar. Sí, gobernador, entonces, creo que fue adecuada la propuesta del propio gobernador de que se abrieran estas mesas, de que se discuta más y que se realicen los ajustes al texto del tipo penal. Y de Campeche, pues también es gravísimo, porque ahí Campeche sin ley, me parece aún más grave, ¿no? Porque ahí no es una ley la que está poniendo sobre la mesa, es una carpeta de investigación, ¿no? Por incitación al odio, un delito completamente en desuso en cualquier parte del planeta Tierra, si no pregúntenle artículo 19, democrático, por supuesto, quizá en Cuba no, en cualquier régimen democrático, me parece muy grave, ¿no? Y además le suspenden su plataforma noticiosa, quién sabe por cuánto tiempo, ¿no? Su casa, le quieren quitar su casa porque quieren 2 millones, aparte voraces, ¿no? Quieren 2 millones de pesos y la gobernadora no solamente lo quiere meter a la cárcel, le quiere quitar dinero, le quiere quitar su casa, sino además lo insulta, o sea, lo quiere meter a la cárcel por supuestamente insultar y lo termina insultando. Le dice piraña, una cosa así. Pirañón. Pirañón. ¿No? En la ley de Puebla había que censurar a Aida. A ver, yo nada más quiero, decía algo aquí interesante de Puebla. Morena, el partido que está en contra de censurar y a favor de la libertad de expresión, propuso esta iniciativa censora en Puebla. Todos sus diputados la votaron a favor. Todos sus aliados la votaron a favor. El gobernador de Puebla recibió la iniciativa y pudo haberla vetado.
Yo no sé si no la leyó, yo quiero pensar que sí sabe leer el señor. La pudo haber leído y decir, esto es censora, yo soy de Morena y estoy a favor de la libertad de expresión, como dice Israel, pero no la vetó y ahora quiere hacer un foro ya que está publicada. Eso es inédito, eso es una cosa de locos. Es el peor control de daños que se haya visto en la historia del planeta Tierra. A ver, Israel, rapidísimo. La violencia política de género ya existe en nuestro sistema legal, no había por qué hacer algo más. Este delito que están inventando, que es el ciberasedio, no tiene razón de ser, no cumple con un principio que es básico para legislar. Tú lo dijiste con otras palabras, el principio de taxatividad. Bien. Todos los delitos tienen que ser exactos, encuadrar en una conducta exacta, y aquí es completamente ambiguo, no tiene razón de ser. Cerramos contigo, es indefendible. 45 segundos nos quedan, Israel. Pues se van a realizar estas mesas de trabajo. Nosotros creemos que sí hay un supuesto que se debe regular, que es el que te expresaba la presidenta, cuando va en contra de personas, sobre todo menores de edad. Creo que ese es un supuesto que sí ocurre, que sí se debe de regular y que sí se debe de sancionar. Entonces yo creo que es necesario realizar estas mesas y ajustar el texto, que es algo que también ocurre, ¿no? Una vez que El efecto no deseado es que se van a incentivar los anonimatos. En las redes sociales tú no necesitas acreditar tu personalidad. Entonces va a haber un boom de personas no acreditadas para los insultos. Eso nada ayuda a la democracia y las libertades. Gracias, Emilio. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias. La próxima semana regresamos.